Paz y bien, queridas estudiantes, continuando con el desarrollo de la asignatura de Psicología, vamos a trabajar la sesión número 7, explicamos la influencia del lenguaje en el proceso de comunicación. Nuestro desempeño explica la influencia del lenguaje en el proceso de comunicación y nuestro indicador de desempeño explica la influencia del lenguaje en el proceso de comunicación mediante la investigación. En la anterior sesión estuvimos trabajando acerca de la definición del lenguaje, sus características, sus funciones, y en esta segunda parte de la clase nos vamos a centrar en la neurofisiología del lenguaje. Es decir, vamos a hablar de cada una de las áreas corticales relacionadas con el procesamiento del lenguaje. En este gráfico podemos observar que son 4 áreas principales relacionadas con el proceso cognitivo del lenguaje. Tenemos el área de Broca, el área de Wernicke, el fascículo longitudinal o fascículo arqueado y el giro angular. Vamos a hablar de cada una de ellas para poder comprenderlo mejor. El área de Broca es llamado así ya que fue el doctor quien lo descubrió. Está localizado en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo y su función es permitir la ejecución de los patrones motores para la expresión de cada palabra, articulando el lenguaje hablado y escrito. Es decir, es responsable de la formación de las palabras, al activar simultáneamente los músculos respiratorios y de la boca, además de los músculos auxiliares del lenguaje. Un daño producido en el área de Broca puede ocasionar un trastorno del lenguaje que va a perturbar la capacidad de hablar y escribir. Sin embargo, el aspecto de comprensión del lenguaje quedará intacto. El área de Wernicke se conoce con este nombre en honor al neurólogo que la descubrió por primera vez. Está situada en el lóbulo temporal, muy cerca al área de Broca. Nos permite entender el significado del lenguaje. Si el área de Wernicke es lesionado gravemente, se puede producir una dificultad en la organización de las palabras para elaborar un pensamiento coherente. Es decir, la persona no será capaz de entender lo que se le dice. El fascículo longitudinal o el fascículo arqueado es aquel que conecta las áreas de Broca y de Wernicke. Un daño en las conexiones de las áreas de Wernicke y Broca puede ocasionar que las personas puedan entender el lenguaje bastante bien, puedan producirlo igualmente bien, pero no puedan repetir algo que acaban de oír. Y el giro angular sirve como conexión entre los centros del lenguaje y el córtex visual que se encuentra en la parte occipital del cerebro. Si esta área es dañada, la persona sufrirá de incapacidad para leer e incapacidad para escribir. A continuación vamos a hablar de algunos trastornos del lenguaje, aunque ya hemos mencionado algunos de ellos, pero para comprenderlos mejor vamos a visualizar el siguiente gráfico y vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos los trastornos de la recepción, hemos considerado a la hipoacusia. Aunque en principio es un trastorno de recepción, afecta la producción de manera que resulta frecuente que las personas con dificultades auditivas tengan problemas para hablar. Es muy importante la detección temprana porque todo el tiempo que pase el niño sin escuchar correctamente va a perder estimulación cerebral y esto va a suponer un retraso en el desarrollo normal del lenguaje y del pensamiento. Asimismo tenemos los trastornos centrales. Dentro de ellos hemos considerado a la afasia, que es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. También tenemos la disartria, que es un desorden en la articulación del habla, resultante de daños o lesiones en los mecanismos neurológicos encargados de enviar la información a los músculos de los órganos fonoarticuladores para ejecutar sus movimientos. Asimismo, tenemos la alexia, que es un trastorno del lenguaje cuyo origen es una lesión cerebral. La capacidad de ver las palabras escritas permanece intacta, pero el individuo es incapaz de interpretar su significado, es decir, que le resulta imposible leer. Y por último tenemos la dislexia, que es más conocida, que es la incapacidad que tienen algunas personas para aprender a leer y escribir correctamente.
siendo su cociente intelectual normal y no habiendo otro problema físico o psicológico que pueda explicar dicha dificultad. Se caracteriza por la confusión lectora, gráfica o fonatoria de una consonante por otra y por la inversión de sílabas o palabras. Y por último, tenemos los trastornos de la producción del lenguaje. Dentro de ellos tenemos la disfemia, o más conocida como tartamudez. Consiste en una alteración de la fluidez y del ritmo del habla al bloquear el discurso en su inicio o repetir sílabas al principio de cada palabra. Se trata de personas que presentan un marcado deterioro en la fluidez verbal y está caracterizado por repeticiones o prolongaciones de los elementos del habla, tales como sonidos, sílabas, palabras y frases. Puede ocurrir también que estas interrupciones pueden ser bloqueos o pausas. Tenemos también la dislalia, que supone la articulación errónea de fonemas, sílabas o palabras. Por ejemplo, el sonido R se puede cambiar por el sonido D. En este caso, la persona, en lugar de decir quiero, puede decir quiedo. O también se puede producir inversiones en las sílabas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de chocolate, la persona puede decir cocholate, ¿no? Se ven personas que no muestran patologías comprometidas con el sistema nervioso central ni en los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico. Y por último, la disglosia, que es un trastorno en la articulación de distintos fonemas por alteraciones anatómicas en los diferentes órganos del habla y de origen no neurológico central. Puede deberse a problemas en los labios, dientes, paladar, lengua, faringe o laringe. Muy bien, queridos estudiantes, les voy a pedir por favor que impriman la ficha que se encuentra anexa al presente tutorial y cuando nos veamos en la clase vamos a profundizar cada uno de los contenidos que hemos visto en la sesión actual. Que tengan un bonito día, paz y bien.